Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Yo quiero que tenga la bondad de saludar a Walter y a sus compañeros aquí y que nos dé la satisfacción de poder oírle, Washington. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Un saludo a Walter. Me parece que estamos demasiado reiterando un diagnóstico obvio. Desde hace algunos meses es obvio que en el Ecuador hay recesión económica. Uh-huh. Pero lo que hemos descuidado, tanto los opinadores del Ecuador como los políticos que pretenden captar el poder en el próximo periodo presidencial, es hablar de las propuestas de solución de los problemas. Enfatizamos demasiado, reiteramos demasiado sobre la recesión económica, sus efectos obvios en la marcha económica nacional. Gasto. Pero no decimos qué es lo que hay que hacer, qué medidas hay que tomar. De eso decimos muy poco, o no queremos decir porque eso es políticamente incorrecto, o porque no podemos sostener lo que decimos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente ya, sin esperar a mayo? Usted puede sin esperar que llegue un periodo en que entregue el poder a quien sea, en condiciones que va a sufrir el pueblo ecuatoriano si la recesión continúa y se alarga. Entonces, el primer objetivo nacional, no del gobierno, nacional, es que la recesión dure el menor tiempo posible. ¿Qué debemos hacer? También son cuestiones obvias. Como no ha habido inversión privada, ni nacional, ni extranjera, en condiciones que modifiquen la faz de la economía ecuatoriana, el gobierno tiene que dar confianza. Porque el inversionista no invierte porque no tiene confianza, porque ve incertidumbre. Entonces hay que dar certidumbre y hay que apoyar a los sectores productivos, porque de lo contrario la economía va a seguir sufriendo y aumentando la recesión, tanto en lo temporal como en la profundidad de la recesión. ¿Y cómo inaugura el gobierno la confianza? Por su parte, yo creo que muchos empresarios privados están ya trabajando en algo que para ellos es fundamental: generar el ingreso de dólares al territorio ecuatoriano. Porque si no se genera esos dólares, no habrá poder humano que impida la desdolarización. ¿Y qué fórmulas usted ha descubierto? Entonces yo pienso que ¿qué fórmulas van a usar? En época como las que estamos viviendo, por lo menos hay que hacer tres cosas también obvias, como es que los empresarios acepten que en estos meses deben disminuir sus expectativas de rentabilidad. En otros términos, aceptar menos rentabilidad. Eso con el objeto de bajar los costos de los productos. ¿Ya? Los bancos tienen que revisar sus políticas crediticias para disminuir las tasas de interés para el sector productivo. Correcto. No para el sector consumista, para el sector productivo, coadyuvando a una nueva actitud del empresariado ecuatoriano. Y tercero, algo que también es obvio, no despedir a los trabajadores que ganan poco, porque de lo contrario no va a haber consumo. Y si no hay consumo, los productores no van a tener a quién vender y las deudas bancarias no se van a poder pagar. Entonces, sostengamos la economía. Esa es la palabra, sostener la economía. El gobierno, por otro lado, tiene que podar los altos sueldos de la burocracia y evitar también despedir a los trabajadores que ganen poco. Entonces, estas son cosas que se pueden hacer inmediatamente, sin esperar que venga mayo, junio, un nuevo gobierno. Y además, sea quien sea el gobierno, tienen que hacer este tipo de
disminución de gasto presupuestario. Los gobiernos seccionales ya no pueden esperar que haya los mismos ingresos porque ya no hay los excedentes petroleros y no habrá en el corto plazo. Entonces tampoco hay que quedarse mirando al cielo, quejándose, sino hacer lo necesario para buscar cómo sustituir ese ingreso a través de dólares provenientes de nuevas exportaciones. A usted primero, en términos globales y generales, ¿qué le parecen las reglas que deberían predominar este momento para rescatar la actividad económica del país? Me parece muy buenos días. Muy buenos días, saludos a Walter, está todavía ahí, ¿no? Sí, claro. Sí, a Walter y a mis compañeros de panel y a la audiencia, por supuesto. Bueno, lo que dice Washington está muy bien. Sí. Lo difícil es conseguirlo. Lo difícil, por ejemplo, para una empresa de no despedir a gente cuando está perdiendo dinero. Claro. Entonces, cuando viene una cantidad de impuestos por todo lado, así es. Cuando los costos de producción son tremendos, altísimos, cuando las tasas de interés por el riesgo país, etcétera, son altas. Los niveles salariales de la burocracia dice que hay que podarlos. ¿Usted cree que el presidente estaría en condiciones de podar a sus compañeros? No sé cómo podrá desde el punto de los intereses políticos, porque muchos de los que ingresaron obviamente son gente afín políticamente al presidente Correa. Pero, por ejemplo, los que exportan flores no tienen ATPDA. El gobierno les prometió dar, compensarles por las tarifas adicionales que tenían que pagar y así poder competir con Colombia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Según he conversado con floricultores, que desde enero no les pagan esa compensación. Y estamos oyendo ahora que tal vez vamos a compensar nuevamente si no se firma a tiempo el acuerdo con la Comisión, con Europa. Entonces, pero bueno, lindo, suena bonito que bueno, si nos demoramos en firmar con Europa, daremos dinero para compensar las tarifas adicionales que nos van a cobrar. Pero primero es un costo innecesario, que no debería ocurrir, y segundo, esa compensación no va a llegar. El 10.75% que exigen los inversionistas para prestarle al Ecuador refleja que el Ecuador es de alto riesgo. Entonces, ¿por qué un floricultor o un exportador a Europa tiene que confiar en que se va a cumplir, ¿no?, sin alto riesgo la promesa de compensar las tarifas extras? Entonces, lo ideal sería eso, lo ideal sería que, y uno trata, y estamos haciendo, yo creo que muchos empresarios o que tenemos negocios, estamos haciendo todo lo posible por preservar la fuerza laboral. ¿Por qué? Porque es fuerza laboral muy valiosa. El costo de despedirla y luego buscar otro y entrenarlo, etcétera, etcétera, es altísimo. Más bien la gente está haciendo un enorme esfuerzo tratando de no despedir para, esperando salir de la recesión, poder trabajar con esa fuerza laboral. Pero si nos demoramos tanto tiempo en salir, porque realmente el gobierno no está tomando medidas que debería tomar. Está tapando los huecos con más deuda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llega un momento en que ya se vuelve insostenible mantener la industria funcionando con pérdidas. Entonces, yo lo que creo que... ¿Y usted qué cree que va a pasar entonces? Yo lo que creo, a mí me parece que debemos leer una opinión muy sencilla, por su claridad, la del editor económico para América Latina de la revista The Economist, que dice clarísimamente que sí es verdad que el precio del petróleo bajó, que sí es verdad que el dólar se ha apreciado, pero que esos eran cosas predecibles. El señor Rey, ¿no? Sí, señor Rey, cosas predecibles y que un gobierno debía haberse preparado precisamente para que cuando pase lo predecible, estar listo. Y lo que está sugiriendo entonces, y lo dice con mucha sencillez porque es lo obvio, está sugiriendo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme
de salir adelante y para eso recurrir, por ejemplo, a los organismos internacionales, entre eso el Fondo Monetario Internacional. Inclusive advierte que no va a ser el programa con el fondo draconiano, porque el fondo ahora es muy distinto que el fondo desde hace algún tiempo. Buenos días. ¿Cómo va a encontrar el próximo gobernante al país, económicamente hablando? Pregunta de cajón. Bueno, buenos días, Gonzalo. Bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Buen día con Walter, Washington, Ramiro. Mire, efectivamente todo el mundo enfatiza ciertos indicadores, como el crecimiento desmedido de una deuda en condiciones impagables, el crecimiento fenomenal del déficit fiscal que en este momento se está cubriendo con deuda y con algo que era impensable precisamente en este gobierno, que es la privatización de todas las inversiones que para el presidente eran ahorros. La desaparición prácticamente de la Reserva Monetaria Internacional, porque en este momento la Reserva, al no tener absolutamente nada de liquidez, no nos sirve verdaderamente para su propósito. La baja de la liquidez en la economía y el crecimiento de la mora en las carteras financieras, etcétera, todo eso no es más que el reflejo ¿de qué? De la enfermedad que sufre la economía real. El gran problema está en eso. Obviamente tenemos que resolver los problemas estos de la deuda, del déficit fiscal, etcétera. Pero en el corazón del problema está el problema de la economía real. El Ecuador, en dolarización, tuvo que cuidar su competitividad en estos años y no lo hizo. Al no cuidar la competitividad, simplemente en este rato somos incapaces de competir internacionalmente con nuestra producción. Tenemos una economía de altísimos costos y allá es a donde debemos enfilar nuestra principalísima atención. Este momento el gobierno aparentemente no quiere dar ningún paso de los que muchos de nosotros hemos sugerido. Este momento nosotros deberíamos desatascar varios nudos que nos están estrangulando a la economía real. El uno es el estrangulamiento tributario, el otro el estrangulamiento laboral, el otro el estrangulamiento de sobreregulación y el otro el estrangulamiento comercial. El problema, cuando yo me refiero a estos estrangulamientos, es que todo esto puesto junto ha ahuyentado de una manera absolutamente eficiente y efectiva a la inversión privada, tanto nacional como internacional. Por eso yo diría, dentro de las recomendaciones que hace Washington, que los empresarios limiten sus expectativas de utilidades. Miren, en este momento pocos empresarios estarán con expectativas de utilidades. En este momento lo que pasa es que la empresa ecuatoriana está luchando por sobrevivir. Acordémonos lo que pasó en la Argentina, cuando tratando de mantener la convertibilidad, pasaron mucho tiempo antes de decidir en definitiva entrar en la devaluación y eliminar la convertibilidad, y eso lo único que hizo es destruir literalmente el 25% de la producción argentina. Eso es lo que está pasando ahora en el Ecuador. Todo el tiempo están quebrando empresas, están cerrando empresas. Entonces, el problema no es de utilidades de este rato, el problema es de supervivencia. Entonces, mi recomendación es para evitar el colapso. La eliminación, pero tendría que hacerse ya. Si es que se espera para el próximo gobierno, la sostenibilidad de la dolarización
se pondría en serio entredicho. ¿Por qué? Porque simplemente no hay un solo factor que pueda decirse en este momento está jugando en forma positiva. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Lo que yo planteo es hacer una reforma tributaria muy profunda que involucre fundamentalmente lo siguiente: dejar al impuesto a la renta, que inclusive se lo puede subir en determinados niveles más altos, dejar el IVA, redefinir la aplicación del impuesto de consumos especiales. Sin embargo, aparte de estos impuestos y de los aranceles, tendría que eliminarse ciertos impuestos que son técnica y jurídicamente absurdos, como son el anticipo del impuesto a la renta y la retención que se hace por el impuesto a la renta en la compraventa de servicios y de bienes que hacemos todos los ecuatorianos, porque suponen que al hacer esa compraventa se está haciendo una utilidad automáticamente. Y entonces les retienen desde el 1% hasta el 25%. Esa es la retención. Tenga la bondad, economista Walter Spurrier. Bueno, lo que decía el redactor de The Economist, de Economist Intelligence Unit, es que en efecto, si hay que atender la crisis, y si se va al Fondo Monetario, el Fondo Monetario va a poder darle un préstamo en condiciones blandas al Ecuador, va a abrir la puerta para que haya otros organismos multilaterales que apoyen también, y si el Ecuador tiene un acuerdo con el fondo, que el fondo considera que es apropiado, eso va a incidir también en que hay una mejor visión respecto al Ecuador por parte de la comunidad financiera internacional, y se podría colocar deuda a mejores condiciones, con la idea de que colocando deuda a mejores condiciones poder refinanciar, reestructurar o digamos prepagar la deuda con la China o la deuda que es más costosa para el Ecuador, porque entre las cosas que tiene que hacer es reestructurar la deuda externa. ¿Y qué tipo de programa nos exigiría el fondo, economista? Bueno, primero iría más o menos en las líneas de lo que está diciendo, de lo que hemos dicho aquí, y que además dice este señor de The Economist Intelligence Unit en la entrevista que le hizo el diario El Comercio, y es que tiene que bajar los costos internos y tiene que arreglar la situación fiscal. La situación fiscal se puede arreglar aumentando los ingresos o bajando los egresos. ¿Y los costos internos cómo reduciría? Bueno, con los impuestos. Probablemente los costos internos en parte es bajo la reducción del exceso de reglamentación que tiene el Estado, que ha causado muchos costos a las empresas porque realmente se ha vuelto agobiante el tratar y reportar y controles de tantas instituciones del Estado, muchas veces duplicados. Va a tener que haber no seguir subiendo los salarios a dedo. Probablemente las empresas van a tener que, a pesar del enorme costo de despido, ir reestructurando, despedir empleados más caros y tomar empleados más baratos. El sector público probablemente al eliminar controles superfluos va a tener que reducir esa burocracia, va a tener que reducir la burocracia, porque va a tener que reducir su gasto corriente. Iría por ese lado, pero el asunto es de que un acuerdo con el fondo no es que el fondo dice estas son las condiciones que cumplan. Un país que tiene economistas preparados, que ahora hay abundancia de economistas preparados, con experiencia, puede negociar con el fondo, es decir, yo no estoy de acuerdo con esas medidas, yo voy a hacer tal cosa. El objetivo es reducir los costos internos, me parece que esta es la manera de reducir los costos internos.
el fondo probablemente va a requerir o va a proponer que una manera es eliminar los subsidios a los combustibles, en el sentido de que si se eliminan subsidios a los combustibles, además no va a haber contrabando, o si hay contrabando porque en los países vecinos cuestan más, no nos va a costar porque estarían los combustibles a un precio al cual tendríamos utilidad, o por lo menos no tendríamos pérdida como país. Probablemente más eso que el fondo no ha de proponer reducción de los impuestos, porque ellos van a querer más, puede ser que estén en contra de ciertos impuestos que vean que distorsionen, como el impuesto a la salida de divisas, pero esencialmente por esos lados van a ir lo que propone. Ya lo conocemos porque para el año pasado el fondo presentó un informe sobre la situación económica del país y apuntaba a esas cosas. El nuevo informe, el presidente no ha permitido que el fondo lo haga público, pero ya hay un informe para el año actual. Entonces, en ese sentido, ese es el direccionamiento de lo que nos puede estar.